Bueno chicos, hoy vamos a aprender a calcular límites de funciones irracionales. Os recuerdo que las funciones irracionales son las de las raíces, ¿vale? Vamos a empezar con los límites en un punto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a raíz de x más 3, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es calcular su dominio, el dominio. ¿Cómo se calculaba el dominio? Os recuerdo que la parte de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces nos queda que la x es mayor o igual que menos 3. Y esto nos da que el dominio es del menos 3 al más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, si queremos calcular el límite cuando la x tiende a 1 de esa misma función, x más 3, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos que mirar el límite, mejor dicho, el número al que le hacemos el límite. Este número está dentro del dominio, este número sí está dentro del dominio de la función. Entonces, lo único que hago es sustituir. Sería 1 más 3 igual a raíz de 4 igual a 2. ¿De acuerdo? Ya lo tendríamos calculado. Ese es muy sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. El límite cuando la x tiende a menos 3 de esa misma función, x más 3. Volvemos a lo mismo. El dominio, este número, el menos 3 está dentro del dominio, en este caso es un extremo. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado y ver qué límite entra, porque por un lado está definida la función, pero por el otro no. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos pasa? Si ponemos en el menos 3, ¿vale? Por este lado sí hay función, pero por este lado no. ¿Esto qué es lo que nos lleva? A que solo existe el límite lateral. ¿Pero por qué lado? Por este, por el positivo. ¿De acuerdo? Entonces, el límite que queremos calcular es el límite cuando la x tiende a menos 3 positivo de x más 3. Y ahora, ¿eso qué nos da? Sustituimos y nos da menos 3 positivo más 3. ¿Esto qué es lo que pasa? Este número, ¿vale? Es un poquito más grande que menos 2, perdón, que menos 3. Entonces, un número sustituimos por un número que se aproxime a menos 3, pero que sea un poquito más grande. Por ejemplo, el menos 2,9. ¿De acuerdo? Sería menos 2,9 más 3, sería más 0,01. Y esto nos daría la raíz de 0, que es 0. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si queremos calcular, o mejor dicho, no aquí, sino en este tipo de funciones, que si queremos calcular el límite en el extremo por el otro lado, en esa misma función, nos pasa es que si sustituimos sin echarle cuenta al dominio, nos saldría menos 3 negativo más 3, ¿vale? Y tenemos que este numerito es un poco más chico que menos 3, es decir, menos 3,01. Si sustituimos sería menos 3,01 más 3 nos daría menos 0,01, la raíz de un número negativo. Y eso no existe, chicos. ¿Vale? ¿Cómo nos acortamos todo esto sin tener que mirar por qué lado es? Solo hay que mirar
la x. Si la x no pertenece al dominio, del tirón ya me podéis decir que no existe el límite. ¿De acuerdo? En este caso, en el caso anterior, ¿vale? Este límite sí existía. ¿De acuerdo? Entonces no hay otra forma de ahorrarse todas estas cosas de si es un poquito más grande o es un poquito más chico. Ahora vamos a ver el cálculo de las funciones, de límites de las funciones irracionales en el infinito, ¿de acuerdo? En este caso lo mismo, lo primero que hay que hacer es el dominio, siempre de las funciones irracionales, lo primero, el dominio. Por ejemplo, si tenemos que la f de x es la raíz de 1 menos x, os recuerdo otra vez, el dominio es donde la parte de adentro es mayor o igual que 0. Si resolvéis esa inecuación, os sale que la x es menor o igual que menos 1. Y eso nos da del menos infinito al menos 1 cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la raíz de 1 menos x, ¿qué es lo que hacemos? Como antes, siempre miramos el dominio. El más infinito, en este caso, no entra dentro del dominio de la función. Entonces, del tirón, me decís que esto no existe. ¿De acuerdo? Porque la función no está definida en el más infinito. Por otro lado, si queremos calcular el límite cuando la x tiende a menos infinito de 1 menos x, ¿de acuerdo? En este caso, el menos infinito sí entra dentro del dominio de la f. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos. Sería 1 menos infinito y la raíz cuadrada de todo eso. Eso que nos da sería 1 más infinito con su raíz. 1 más infinito es más infinito y la raíz de más infinito es más infinito. Cuidado que si en algún momento os da la raíz de menos infinito, no existe y os habéis equivocado con el dominio. ¿De acuerdo? Ahí es donde podéis detectar si os habéis equivocado o no. Si os fijáis, las funciones irracionales, tanto en el infinito como en un punto, no son nada complicadas. Simplemente hay que tener cuidado con el cálculo del dominio y mirar si el número al que tiende la x está dentro del dominio o no. Si el número al que tiende la x es el extremo, hay que tener cuidado y ver si entra o no entra porque sea un límite lateral, o si yo os pido directamente el límite, ustedes me lo tenéis que transformar en el límite lateral adecuado para calcularlo. ¿De acuerdo? Pues esto es todo. Si os fijáis, es una de las más fáciles dentro de lo que cabe.